mi nombre es Pablo Marcos, soy fanático de los videojuegos y me gusta la electrónica, entonces combiné un poco estas dos pasiones de, de poder recuperar y traer de vuelta a la vida videojuegos, consolas y sobre todo placas arcades, muebles arcades originales. Este es mi pasión, es lo que me gusta, me da placer. Laburo de otra cosa, esto es solamente un hobby, no vivo de esto, trabajo en una empresa de emergencias hace 20 años y de a poco me empezó a gustar esto de la restauración arcade. Las placas estas, por ejemplo, que estoy ahora, las resuelvo en 15 minutos y a veces me han llevado 3, 4 meses. Más barato. Es un amigo, tenía un montón también. Estos para mí son lo más de lo más. Escuchá, esto es rareza también. ¿Sabes qué es esto? Industria Argentina. ¿Sabías que le dieron la licencia acá? ¿A quién? A ¿Quién lo hacía Nintendo. esto? No, esto algo hay que investigar. Sí. Esta gente que lo fabricó acá. Industria Argentina, ¿entendés? Nintendo, Industria Argentina. ¿Cómo entraste al mundo del retro gaming? Bueno, yo ya soy retro porque nací en el 71. Sí, no es que volviste, sino que siempre Claro. lo viste. Yo, como te decía, nací en el 71 y tuve un primer contacto de muy chico con la Atari 2600 y después con las computadoras personales, la Sinclair, la Spectrum, y ahí ya me empezaron a gustar mucho los videojuegos. Y paralelamente también me gustaba esto de desarmar las cosas, ver cómo funcionan, un poco la electrónica por parte de mi papá. Y, y ahora, después de grande, empecé a coleccionar, coleccionando consolas Atari, después también coleccioné los Game Watch y después pasé a coleccionar consolas Nintendo y demás. Y estos últimos 2 o 3 años descubrí lo que son las placas arcades y que todavía se consiguen, que están en muy mal estado y hay mucha ayuda en internet, eso es importantísimo, la ayuda que hay en los foros, en España sobre todo, hay un foro que se llama UMAP que te ayuda muchísimo. Son muy copados toda la gente, vos haces preguntas, te contestan, subís videos de las fallas, es como que hay una comunidad, sobre todo en España y México, que te ayudan muchísimo. Y yo no soy técnico electrónico, pero a raíz de esto empecé a estudiar en mis momentos libres, en el trabajo, a leer, investigar, qué sé yo, a aprender. Me fui armando el equipo de a poco. Primero empecé solamente con un tester, después empecé a comprar la estación de soldado, la grabadora Depron, el osciloscopio, un monitor profesional y de a poco me armé todo el taller a medida que fui avanzando en los conocimientos y cada vez me resulta más fácil y a veces vuelvo a placas que había visto antes que no sabía cómo resolver y las recupero. Esto no existía un mouse y no existía un trackball. Esto fue el inicio del mouse. En esta máquina. Antes de esto lo único que había era en la NASA tenía este tipo de sistema. Claro. Atari lo agarra y lo implementa para esta máquina. Después empezó a aparecer el mouse. En fines de los 70, cuando empezaron a llegar las primeras Atari 2600 al país, eran norma NTSC. Y mi papá trabajaba en una empresa de electrónica que, entre otras cosas, hacían la conversión a PAL. Entonces, tenían una oficina llena de consolas y las convertían a PAL. Y mi viejo los viernes se traía en el auto una caja de una Atari 2600, me la dejaba el fin de semana y el lunes se la llevaba de vuelta. En aquel momento comprar un Atari era imposible, muy caro. Entonces siempre digo que es como a un chico mostrarle un chupetín y sacárselo. Y encima no es que lo hacía siempre, lo habrá hecho 3, 4 veces nomás. 3, 4 fines de semana de jugar al Combat, ¿entendés? Y al Dragster, que eran los únicos 2 juegos que venían, ¿entendés? Y quedaba re cebado ese balones. Bueno, y después desapareció el Atari, o sea, nunca tuve Coleco, nada, porque eran, ya te digo, cosas caras. Y ahora de grande ya empecé a coleccionar, pero siempre digo que es por culpa de un poco de eso. Y bueno, después también él me inculcó en la computación, como viste en la época de la Spectrum y demás,
que la intención de él, como en todos los padres de aquella época, era aprender computación y nosotros ¿qué hacíamos? Terminábamos usándola para jugar. Jugar a esto, que son gráficos, digamos, como las calculadoras. Sí, sí. Y yo de chico flasheaba y decía, en algún momento va a pasar de que lo que yo veo en la pantalla se mueva y se cambie, como si fuese un televisor. Claro. Yo pensaba eso y nunca me imaginé. Era la época donde veíamos la gente de 86 hablar con el zapato y decíamos, eso no se y puede. yo me imaginaba que en algún momento iba a poder tener en la mano algo que vaya cambiando los gráficos, que no sean siempre los mismos, ¿entendés? Técnicamente no existía un chip de audio todavía. Los sonidos están hechos con transistores. Mirá, yo toqué el cielo con las manos cuando encontré el asteroide y el Galaxian. O sea, para mí, el santo grial de los videojuegos es esta máquina. Porque es la más vendida de Atari, la que más vendió. Y fue como la más revolucionaria. ¿Andaba la pantalla, todo? No, nada. Tuve que cambiarle capacitores al monitor. Encima es un monitor especial, no es un monitor como estos. Claro, por eso. Sí, claro. El monitor es lo más difícil, está en extinción, ya no se consigue. No, mira que viste lo que es el color del disparo. O sea. No, y además eso. Esta la encontré en los muchachos de Ex Fliperama, que tienen un depósito allá por la zona del Tigre, y entre millones de arcades genéricos, viste, los muebles genéricos rotos, estaba estos tres: el Galaxian, el Asteroid y el Missile Commando. Y me costó mucho trabajo, pero lo pude restaurar. Yo cuando conseguí le dije a mi señora, o sea, mi próximo escalón es conocerlo a Nolan Bushnell, ¿viste? Y me firma autógrafo. Ya está. Quédate tranquila que hasta acá llegue más o menos. Claro, ¿viste? Y ¿sabes qué me dijo? No te creo. Claro, a mí no me gusta la palabra restaurador, me gusta más conservador. ¿Por qué? Porque el restaurador, vos ves que lo que hacen es sacarle todo el ploteo que está gastado, el arte del costado, se lo sacan y van a imprimen en la impresora, mandan a imprimir y lo pegan. Y eso para mí es un crimen. Es un crimen porque por más que el panel de controles esté todo oxidado, los botones quemados con cigarrillo son los que salieron de fábrica, en la fábrica del Sony Valley del 79, de Atari. Salieron así y tienen, o sea, ahí apoyaron la mano generaciones de pibes para jugar a este juego, ¿entendés? O sea, vos estás tocando lo que estaban tocando esos pibes. Para que te des una idea, hay fanáticos que el tubo fluorescente cuando se rompe, viste, los mandan a desarmar y le cambian el filamento y lo vuelven a llenar para conservar el mismo tubo. Bueno, yo tanto no, pero... No, mirá estos botones así de Y este fue el primer analógico. Esto es analógico y era también rarísimo para la época. Resultó malísimo, ¿por qué? Porque el joystick no volvía al centro. Entonces quedaba siempre. Que te quedaba clavado en algún lugar. Y bueno, igual los videojuegos siempre me gustaron. Ya te digo, después de tener a mi primer hijo, volví otra vez cuando ya estaba la PlayStation 1, que fue como un salto así a los polígonos y era como ya otra cosa. Y me siguen gustando. Es como que siempre termino a esto. Es otra forma de jugar, fue cambiando mucho los videojuegos, ¿viste? Antes los arcades eran una ficha para que te dure 2 minutos y si eras muy habilidoso podías durar 6, 10 minutos. Ahora los juegos de ahora están hechos para que vos no te desanimes y te va ayudando para que sigas el juego, ¿viste? Antes era como que... tenías que jugar bien. Tenías que jugar bien para que la ficha te dure. Yo tenía este me lo compró mi papá. Tuvimos que ir en los 80, era importación ilegal. Claro. En Cabildo y Juramento, en una galería, había un kiosquito que vos entrabas y le decías al tipo, ¿tenés los jueguitos? Sí, y te hacía pasar por atrás y sacaba una caja escondida y los vendían. Y eran caros. Los lugares que yo conocí de chico de arcades eran la estación de Boulogne, en Puente Saavedra había una, ahora hay un restaurante en la esquina, antes arriba había un lugar.
Panamericana y 197. Y creo que en muchos lugares había, en todos los barrios creo que había 2 o 3 lugares de fichines, pero ya te digo, era un lugar extraño entrar ahí, porque siempre estaba el matoncito del arcade que te pedía fichas, como era como el dueño del lugar que había que darle la ficha para que no te moleste. Y nada, obviamente mi ficha a mí me duraba 3 minutos y el resto del tiempo era mirar cómo jugaban los demás. Bueno, pero era muy divertido entrar ahí. Esta es la primera cruceta. Claro, acá esto es el comienzo de todo, digamos. Acá el Donkey Kong era, ¿no? Sí, el control así en cruz. Que es más, en el último número que los chicos hicieron una nota sobre los joysticks, yo le dije, pero tenemos que poner el Game & Watch, porque de ahí salió, no, si me pones como destacado el joystick de Nintendo, que tiene esta cruz y fue como revolucionario para jugar fácil, más cómodo, qué sé yo, viene de acá, o sea, no viene de otro lado, que ya se usaba acá. Lamento haberme desprendido de mi Spectrum de cuando era chico y de mi primer Game & Watch, que también lo vendí. Lamento haberme desprendido de eso, porque me hubiese gustado conservarlo. Por eso siempre le digo a mis amigos que tienen una family, los más jóvenes, digo, guardalo, porque después cuando seas más grande te va a agarrar la melancolía. Por ahí vas a poder, no sé, como nosotros, coleccionar, pero el tuyo de que jugaste de chico no tiene precio. Ese no tiene precio, entonces ese hay que cuidarlo. Y esto salió, lo estuve googleando, hay muy poca información en internet. Atari sacó a través de una revista un concurso y el que ganaba... De afuera. De afuera, de Estados Unidos, se ganaba esto. ¿Cómo llegó a Argentina? No me claro, eso. No tengo la más puta idea. ¿Preparado con los agujeritos para que encajen acá? Está impecable aparte. Sí, básicamente Mercado Libre encontrás, y en eBay también, pero ya es como que tenés que esperar que llegue y demás. Pero después en las ferias conseguís, lo que pasa que es muy difícil. Por ahí te recorres toda una feria, no sé, de Parque Centenario, qué sé yo, y encontrás una vez encontraste un cartucho de Atari o un Game & Watch. Es como más difícil, no hay. Fui de veraneo este verano a la cumbre Córdoba, y había un local así chiquitito que vendía antigüedades, lámparas, todos relojes, cosas antiguas. Y entré a mirar qué había, y la señora me dijo, en el fondo tengo un cuartito más. Y cuando prendí la luz del cuartito estaba esto apoyado en un tocadisco. Y vos decís, encontré un Atari 800 en un localcito así de antigüedades en la cumbre, ¿entendés? 200 pesos. Lo que digo es que es increíble que todavía encuentres en un pueblito una Atari, ¿entendés? Entonces eso es como que te dice, siempre hay posibilidades, nunca digas que no, porque puedes estar en la Quiaca y por ahí encontrás algo. Y mi señora me dijo, te saliste con la tuya y te conseguiste un Atari en la cumbre. Y bueno, yo lo creí con la mente, o sea... Jugar no tiene gracia. O sea, a mí todas las consolas que tengo, yo mínimo una vez al año bajo la Atari 5200 y pongo los 4 o 5 cartuchos que tengo y los juego, los uso. Y le digo a mis hijos o a los amigos que vengan y que lo prueben. A veces están los amigos de mi hijo jugando a la PlayStation y les digo, ese juego, vení, qué sé yo, y les conecto a la Atari o a Nintendo y no lo pueden creer. Pero es la idea, porque uno colecciona y restaura o recupera para que vuelvan a funcionar. ¿En algún momento sentiste que te estabas excediendo un poco con esta locura de coleccionismo? ¿En algún momento en el que dijiste...? No, yo nunca lo sentí, me lo hicieron mi esposa me lo hizo.